La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga. No hay nada más valioso, por lo menos para mí, será cosa mía, pero que buscar y estar en la presencia del Señor. Cuando uno se convierte en un adorador, aunque entiendo que cuesta, porque a nuestra humanidad les cuesta, nuestra humanidad va en contra de la búsqueda de Dios y de intentar pasar tiempo con Dios, nuestra humanidad tiene la tendencia de hacer las cosas a nuestra manera y nada más. Adorar a Dios significa ponerlo a Él en primer lugar, y uno es el que siempre quiere estar en primer lugar. Creemos que así somos formados, con un carácter, con una conducta, con un pensamiento de avance, incluso de ir por delante, de ganar, de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Así somos. Y tiene su parte muy buena y tiene su parte mala, que es, nos cuesta dejar que Dios sea el que tome control de todas las cosas. Pero cuando usted lo hace, bendición, prosperidad, abundancia, sanidad, restauración, Dios abre los caminos. Las cosas que estaban torcidas se enderezan. Dios provee para todo lo que nos falta. Dios suple nuestras necesidades. Se cumple su palabra. Se cumple su palabra. Así que yo lo animo, aunque cueste, aunque tal vez esté o no esté entrenado para hacerlo, que se convierta en un adorador. Acompáñenme en la palabra al libro de Isaías, capítulo 46. Lo voy a hacer una pausa. Vamos a Efesios, después volvemos a Isaías. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de todo de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que el apóstol está haciendo, está cerrando una parte de su carta, o cerrando una carta, una conversación, y le pone un broche, haciendo un saludo al Señor. Entonces usa palabras muy, podrían hasta parecer protocolares, para darle cierre a eso, y le habla a Dios, lo menciona al Señor, poniéndole todas estas características. Y dice una gran verdad que para usted se tiene que transformar en carne, en vida. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El poder de Dios no depende de lo que yo entienda. El poder de Dios no depende de lo que yo pida. El poder de Dios depende de Dios. La capacidad que tiene Dios de darme no está sujeta a mi capacidad de pedirle o incluso de orar. La capacidad que tiene Dios de darme no está sujeta ni siquiera a mi capacidad de creer. Pero la capacidad que tiene Dios de darme sí está sujeta a mi capacidad de recibir. Él es poderoso, poderoso. Son conceptos tal vez muy, muy simples de la palabra, pero cuando, como le digo, la simpleza de 5 años, son muy simples. Dios es poderoso. ¿Alguien duda que Dios es poderoso? O sea, es como decir mañana sale el sol. Aunque llueva, el sol va a estar atrás de las nubes. O sea, es algo que lo entendemos, es algo que si uno tiene tiempo en la iglesia lo aprende desde siempre. Si es algo que, aunque uno no tenga una vida cristiana o religiosa, sabe que Dios es poderoso, es matemática. Pero lo entendemos, lo vivimos, lo comprendemos. Dios es poderoso y bueno, Dios es poderoso para ayudar al pobre, Dios es poderoso para sanar la enfermedad, pero Dios no se va a andar metiendo en mis problemas, Dios no se va a estar metiendo con el tema de mi trabajo, Dios no se va a estar metiendo como un dolor de cabeza, Dios no se va a estar metiendo con la crisis en mi casa, con mis hijos rebeldes. Dios está para otras cosas muy grandes. Dios tiene que resolver los problemas del mundo, tiene que hacer que el mundo siga girando. Dios es poderoso, sí, Él es poderoso, no hay nada más poderoso que Dios. Hay una expresión en inglés, en la Biblia, que se refiere al Dios poderoso, que tiene un sentido más, en el inglés tiene un sentido más fuerte todavía, que creo que alcanza el significado completo de esto que yo le estoy diciendo. Dice God Almighty. Es algo no solamente poderoso que tiene fuerza, sino que Él es poderoso para sostener, poderoso en impacto, en apariencia, que Él es admirable
como decíamos también en medio de las canciones, que Él es digno. Dios es poderoso para darle aún más de lo que usted entiende, aún más de lo que pide. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que activa ese poder de Dios? Lo que activa el poder de Dios, Marcos capítulo 9, vamos para allá, Marcos capítulo 9, 23. Jesús les dijo, hay una situación que precisamente tiene que ver con nuestra, a veces, duda o incapacidad de creer. Jesús está atendiendo una situación, un hombre viene ante él, su hijo está con problemas, lo ve, bueno, según como usted lo quiera ver, si lo ve desde el lado espiritual estaba endemoniado, si lo ve desde el lado clínico tenía un ataque de epilepsia, sea como sea, este hijo se iba de las manos, el hombre estaba preocupado y viene ante Jesús para que haga algo, y Jesús simplemente le dice, al que cree, todo es posible. ¿Usted tiene la capacidad de creer? ¿Es capaz de creer? ¿Se anima a creer? Al que cree, todo le es posible. Ese hombre todavía dudando como nosotros, como cada uno. Hola, yo también tengo mis revires, también tengo mis bajones, también tengo mis luchas. La perfección de la relación con Cristo se va a dar completa el día que estemos delante de Él junto con Él. Mientras tanto, seguimos metidos en un envase de carne, mientras tanto, seguimos siendo humanos. Me reí anoche, estábamos en mi casa. Cuando uno está cansado, dice muchas pavadas, ¿vio? Estábamos en mi casa, eran como las 12:30 de la noche, más o menos, y una de mis hijas mira al perro y dice, ¿él sabe que no se llama Jack, que es un perro? Tremenda, bien filosófico, ¿no? Esa cosa. Yo le digo, hija, él se llama Jack, no se llama perro. Digo, vos no te llamás humana. Entonces me dice, a esto quería llegar, pero yo sé que soy humana. Él sabe que es perro. Mire lo que se pone a pensar. Vamos a hacer un estudio filosófico a ver si el perro sabe que es perro. Usted sabe que es humano, que tiene sus luchas, que tiene sus broncas, que tiene sus conflictos, que tiene sus dudas. Y al mismo tiempo, usted sabe que Dios es poderoso. Este hombre luego le responde a Jesús y dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Durante muchos años me pasó, lo conté miles de veces, o capaz que ya lo escucharon y les aburro y bueno, ¿qué quieren? Ya está. Pero me pasaba que oraba por la gente por sanidad, sabiendo, creyendo, consciente de que Dios iba a sanar. Y Dios sanaba. Yo sabía que iba a suceder y sucedía, pero no podía creer que Dios me pudiera sanar a mí. Qué loco, ¿no? Creo, ayuda a mi incredulidad. Oraba, capaz que estaba hasta engripado, capaz que estaba aún con fiebre y oraba por la gente y se sanaba. Yo tenía que ir a mi casa a tomarme de todo porque seguía con la misma enfermedad. Usted tiene que creer que Dios es poderoso para darle todas las cosas, para concederle aún más abundantemente de lo que usted pide. Esto significa que si usted está pidiendo algo, lo que sea que esté pidiendo, Dios no solamente le puede dar eso, sino que le puede dar Dios más. Dios tiene un aguinaldo de bendición. Dios tiene un bono. Dios tiene un plus. No se descuenta, no remunerativo. Qué bueno. Mirá que eso de no remunerativo es una tranza, ¿eh? Es un engaño para no generar sueldo. Y entonces no están atados a dártelo. La ley es así para todas las cosas. Dios es poderoso. ¿Cuál es su imposible? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su necesidad? Anímese a creer. Ahora sí vamos por favor a Isaías 46, verso 9. Texto correspondiente a la lectura del día de hoy. Si usted ya le llegó y la leyó, lo habrá leído. Si no lo hará en otro momento, si lo hace. Bueno, los que lo reciben, que capaz que no son todos. Versículo 9. Capítulo 46. Permítame modificar un poquito el texto para leerlo más a nuestra manera, no con el acordaos.
Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La grandeza del poder de Dios hace que Él esté realmente por encima de todas las cosas. La grandeza del poder de Dios es lo que hace que nada se escape, quede fuera de su control. Pero fíjese cómo empieza, qué curioso cómo empieza este versículo. Normalmente en la iglesia lo decimos mucho y es correcto en otro contexto al decir no se tienen que acordar de las cosas pasadas, porque hay un texto de Jeremías que dice no traigas a memoria las cosas, de Isaías, no traigas a memoria las cosas antiguas, yo hago cosa nueva, que quiere decir que Dios siempre hace cosas nuevas en nuestra vida. Uno no tiene que estar atado a la manera en que lo hizo, porque si uno solamente está esperando que Dios repita lo que hizo, uno vive en el pasado. Dios hace cosas nuevas. Dios tiene hoy una bendición especial para usted. Dios tiene algo distinto, ni mejor ni peor, nuevo, distinto. A veces cometemos el error de querer revivir la situación que viví el 7 de septiembre de 1987. ¿Qué habrá pasado ese día? Ay, ese día tuve un encuentro con Dios y no volví a tenerlo. No, no es así. Si tuvo algo que lo impactó, busque tener algo que lo impacte. No tiene por qué ser igual. Puede ser mucho mejor o puede ser distinto. Nada más. Pero en este pasaje, Dios sí nos manda a acordarnos de las cosas pasadas. Sí nos manda a acordarnos de lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque Dios dice, así como lo hice, lo vuelvo a hacer. Así como cuando tuviste un conflicto yo estuve, voy a volver a estar. Así como cuando creíste que ya no salías adelante y saliste, ahí voy a estar. Acuérdense de lo que Dios hizo. Dice, si le gusta anotar, anote por ahí, incluso en la Biblia, acá hay una marquita de la Biblia. La Biblia cuando más aparrastrosa está, más bendecida está, mire. Conocí a alguien de la iglesia que decía, ay no, ¿cómo va a escribir la Biblia? Es una falta de respeto. Que la mía está pero por todos lados, así, para allá, por arriba. Escriba en un costadito, ponga Nehemías 4:14, que dice, un contexto distinto, un hombre que está obrando restauración, que está entrando a una ciudad para levantar, una ciudad caída en ruinas, la gente estaba desanimada. ¿A usted le agarra bajón de vez en cuando? La gente estaba desanimada y él estaba ahí, el gobernador Nehemías estaba, dale. Y la gente ya no quería, veía que había mucho por hacer. ¿Le pasa que a veces mira lo que le resta por hacer y dice, oh? ¿No le pasa que mira la ropa para planchar y dice, oh, que se planche sola? Bueno, eso es algo simple, pero ¿no le pasa a veces con situaciones en su vida que ha estado arreglando, restaurando, levantando, y todavía lo que falta? Lo veré. Hace unos días, yo le chusmeo muchas cosas en mi casa, si la pastora se entera me pega, pero bueno. Estábamos hablando sobre inscribiendo a los chicos en la escuela, estamos en fecha de inscripción para el año que viene. Entonces andábamos viendo ahí unas situaciones irregulares de la escuela, o sea, problemas de organización, mala organización de la escuela. Conversábamos sobre eso, estábamos viendo sobre 3 tienen que anotarse para el año entrante. Dice, hablamos de cambio de turno, qué sé yo, porque sería mejor para nosotros. Y entonces concluimos en esto. No le voy a contar toda la historia. Bueno, a Emanuel le falta un año. El año que viene termina, entonces nos aguantamos un año más, que termine así, para que le vamos a complicar la vida. Cuando él termine, modificamos el resto con las nenas. Ok, bárbaro. Entonces mi esposa de golpe dice, porque a las nenas todavía le falta 7 años más. Y fue así, una sensación como esto, todavía. Y sí, yo lo pienso. Yo cuando pienso que tengo una nieta de 4 años y tengo otras que todavía tienen que estar 7 años en la escuela, digo, ay. Desde que tengo uso de memoria me veo cambiando pañales o teniendo a UPA a alguno de mis hijos.
En esa condición, Nehemías le dice a los obreros, le dice, acuérdense de su Dios. Acuérdense de lo grande y temible que es. Eso es el contexto del Almighty, del poderoso, del admirable. Acuérdense y pónganse a laburar. No porque tenga gana. Yo no las tengo. No porque tenga ánimo. A veces cuesta, porque lo que Dios hizo, Dios lo va a volver a hacer. Y así como Él obró, va a seguir obrando. Y dice ahí, Nehemías le dice, agrega, y miren a su familia. Aunque no tenga fuerza, hacelo por ellos. En ese contexto es que acá dice Isaías, acuérdense de las cosas pasadas, diciendo lo que yo hice, lo vuelvo a hacer. Y ahí podríamos tener una reseña en ese contexto porque todo lo que viene hablando, capítulo 46 y el 45, tiene que ver con la obra de Dios, con el Dios creador, con cómo Dios bendijo a su pueblo, cómo lo sacó de la esclavitud. Por eso está diciendo, Dios está presente siempre. Acuérdense de lo que Dios hizo. Nosotros somos como buenos argentinos faltos de memoria. Yo siempre digo, el gobierno actual, cualquiera, no me refiero a este, cualquiera. El gobierno actual es el peor, el anterior era peor que este, el 2 para atrás ese era el mejor. Entonces, ponga eso en cualquier época de la vida y siempre va a decir lo mismo. Este es el peor, el anterior era peor que este, el segundo para atrás ese era el mejor. Porque nos olvidamos de todas esas cosas. Solamente estamos pensando lo actual, lo del momento. Nos olvidamos de esas cosas viejas. ¿Usted se acuerda de todas las cosas que Dios hizo? ¿Pero usted se acuerda de dónde Dios los sacó, cómo Dios los sanó, cómo Dios los restauró, cómo Dios prosperó? Porque cuando nos acomodamos, uno se va olvidando, lo deja pasar. Me acuerdo siempre un testimonio de una hermana que venía a nuestras reuniones de oración cuando recién empezamos y ella estaba con unos problemas de columna, estaba prácticamente rígida. Y entonces venía, estaba siempre en las reuniones de oración y orábamos por ella. Y pasó el tiempo, y un día después dio testimonio, habían pasado como 6 meses. Y un día dice, estaba pasando el trapo en mi casa y me di cuenta que no podía hacer eso. Entonces me di cuenta que no me dolía. Me puse a pensar y hacía más de 2 meses que no me dolía. Y estaba con su columna rígida. Pero uno se acostumbra y ya se olvida de lo que Dios hizo y de cómo estaba. ¿Se acuerda cómo estaba? Acuérdense de las cosas pasadas, de cómo Dios obró. A mí me gusta verlo de esta manera. Lo que Dios hizo es una muestra, como si usted está mirando un catálogo, usted está mirando una vidriera, le llega la revista del mercado. Lo que Dios hizo es una muestra de lo que Dios va a hacer. No tiene por qué ser igual, pero sí es la base, diciendo de ahí en más, Dios hace. Nunca menos de lo que ya hizo. Acuérdense de esto y tengan vergüenza, ese era el versículo 8, no nada que ver. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Deuteronomio, acompáñeme, capítulo 7, verso 7. Igual no me voy a extender mucho más. Deuteronomio capítulo 7, 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino, digo esto para que si usted a veces se cree que no es digno, que no es merecedor, o se cree que en realidad no le da la medida, bueno, Dios lo sabe, lo ve, pero a pesar de eso, o gracias a eso, Dios decide elegirnos, Dios nos busca del medio, Dios nos llama para levantarnos. Verso 8, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, los sacó Jehová con mano poderosa y los rescató de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Estas son las cosas de las que se tiene que acordar que Dios hizo porque Él es Dios. Dios nos rescató de la esclavitud. Y en algunos casos no se trata solo de lo espiritual. En algunos casos, usted antes de conocer a Cristo vivía en una forma de esclavitud humana, cuando estaba bajo una opresión de alguna persona que abusaba de su vida en forma física o verbal, o en forma psicológica o aún económica.
o incluso habiendo conocido a Cristo, tal vez tuvo que pasar algún tipo de abuso psicológico o económico. Me enteré el viernes a la noche, no lo podía creer. ¿Cómo puede haber gente tan sinvergüenza que daña su fe en Cristo? El viernes a la noche me entero de una iglesia, esto es de chusma, se lo cuento nomás. Obviamente no le voy a decir de quién. Me entero de una iglesia donde llaman a la gente por teléfono para ver cuánto ofrendó, para asegurarse que lo haya hecho. Y si no diezmó, mandan al líder que vaya a la casa o que llame por teléfono a ver por qué no lo hizo, porque está trayendo maldición. Sinvergüenza. Eso es robar, eso es estafar, y eso daña la fe de aquel que cree en Dios. Daña la fe. Le cuento de paso, esto lo enseñé ayer en el discipulado, pero entonces lo aprovecho y lo digo. Lo que maldice no es no diezmar, lo que maldice es ofrendar obligado. Cuando usted ofrenda obligado o diezma obligado, porque le dicen si no te va a ir mal, eso le trae maldición. No el no hacerlo. Porque la Biblia dice que nuestra ofrenda, lo que le damos a Dios debe ser, mire qué cosa extraña, perdón, es el tercero, no importa, voluntario y agradable. Yo tengo que estar contento con lo que hago, después dice generoso, pero eso no viene al caso en este momento. Entonces, esas cosas que dañan nuestro corazón, capaz usted en un momento vivía de esa manera y el Señor nos sacó de esa esclavitud. Y el versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Él es Dios. A veces parece que se tarda, pero Él es Dios. A veces parece que Él no está obrando y uno quiere obrar a nuestra manera y dice, pero ¿por qué Dios no actúa? Porque Él es Dios. Y Él también tiene misericordia del otro. Y Él también quiere restaurar al otro. Y también quiere, al mismo que vos querés colgar, Él lo quiere sanar. O sea, Él es Dios. Claro, desde mi posición, como le dije antes, somos humanos. Desde mi posición, no, porque es injusto. Escúchame, cada vez que usted le reclame a Dios diciéndole es injusto, yo le hago esta pregunta, recordará y se la pregunta en ese momento. ¿Fue justa la cruz? Ya está. Entonces cada vez que yo diga, ¡ay, es injusto! Imagínese que Jesús le diga, ¿y fue justo que yo estuviera ahí por vos? Entonces se nos caen todos los argumentos a cerrar la boca. Cállate y seguí adelante, porque Dios sabe cuándo, cómo, en qué manera. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus formas. Dice segunda de Pedro que Dios no corta los tiempos, lo resumo, por amor de aquellos que no quiere que se pierdan. No retarda, Señor, su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es fiel para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Y uno dice, pero que se muera una vez. No, Dios es... Que muchas cosas que ustedes piensan, yo las digo. Y cuando yo las digo les da risa, porque las piensan pero no las dirían. No importa, yo me la banco. Yo ya a esta altura, como yo no digo lo del tigre, eso que le hace una mancha más al tigre, no, porque el tigre no tiene mancha, tiene raya. Pero sí lo que digo, ¿qué me hará un pelo más que se me caiga? ¿Sí, ya? Me quemo en verano, me enfrío en invierno, ya. Así que un pelo más no va a hacer la diferencia. Conoce que Jehová Dios, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Volvemos a Isaías y terminamos al 46 y terminamos con ese versículo. Repito el texto completo, acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. A veces queremos reemplazar a Dios o la obra de Dios con otras cosas, pero nada hay semejante a lo que Él pueda hacer con nosotros. Recuerde que Él es poderoso para darle más de lo que está pidiendo. Recuerde que Él es poderoso para sacarlo de su condición, de su situación. Él es poderoso para bendecirlo, aún a pesar, escuche esto, Dios es poderoso para bendecirnos, aún a pesar de nuestra infidelidad. Porque la Biblia dice que cuando somos infieles, ¿qué dice? Él sigue siendo fiel. Hay muchos conceptos religiosos que se caen cuando los confrontamos con la palabra. Si vos no haces así, así, así,
Dios te condena, Dios te castiga. No, Señor. Dios es amplio en misericordia. Dice la Biblia que Dios triunfa, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Con lo que no podemos ir delante de Dios es con soberbia, con arrogancia, con idolatría o hacer las cosas a propósito. Si usted quiere enfrentar a Dios, bánquese que le venga lo que le venga, si usted quiere enfrentar a Dios. Si usted quiere enfrentar a Dios, bueno, prepárese para cualquier cosa, pero si usted en el error, en la ignorancia, en la debilidad, comete un error, Dios es amplio en misericordia. Dios es justo para perdonar. Dios es, me tomo nuevamente del Deuteronomio, Dios es fiel. ¿Usted acaso echaría de su casa a un hijo que cometió un error? ¿Al que rompió el jarrón? ¿Al que rompió la ventana de la pieza con una pelota? ¿Al que rompió la reja del fondo, con la persiana del fondo con otra pelota? ¿Al que rompió el ventanal con una patineta? ¿Al que rompió la tablet porque se sentó arriba? ¿Usted lo echaría a su casa? Entonces, ¿por qué Dios lo va a sacar de la suya por un error que no cometa? Dios es, y fui breve, pasé un informe resumido nada más, porque si no, tenemos mucho más para relatar. Yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, de lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. El consejo de Dios es el decreto de Dios, la ley de Dios, es la palabra de Dios, es lo que Dios quiere hacer. Mi consejo permanecerá. Nada puede cambiar lo que Dios determina. Dios dijo y se cumple. Tal vez usted pasaron 10 años y no ve el cumplimiento y dice, Dios falló. ¿Sabe el tiempo que tiene Dios todavía? Dios dijo y se cumple. Dios le prometió a José. ¿Sabe quién es José en la Biblia? Es uno de los patriarcas de Israel. Dios le prometió a José que sus huesos iban a descansar en la tierra de Israel. Él estaba enterrado en Egipto. Tardó 420 años. 420 años. Pero los restos de José están en Israel. ¿Cómo pasó qué? Los descendientes llevaron la momia y se la llevaron. Cuando salieron de Egipto con Moisés, cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, iban ahí con la momia, fue en Egipto, con la momia de José, que enterraron después en Israel. Aunque pasaron 400 años, lo que Dios prometió se cumplió. Aunque todavía no tengas la respuesta, lo que Dios prometió se va a cumplir. Aunque todavía no veas el resultado, lo que Dios soltó, lo que la palabra de Dios dijo, eso se va a cumplir. Mi consejo permanecerá. Nada lo puede mover, nada lo puede alterar. Si tenés que esperar un tiempo, dejá que pase el tiempo, porque dice Santiago, tenga la paciencia, su obra completa. Y la paciencia se completa cuando usted se sienta a esperar. Imagínese que está pujando en el parto, así bien chocante. Está pujando en el parto y se hizo largo el parto. Y a la mitad tú dices, no, basta, basta, no empujo más. ¿Te imaginas, Mari? ¿Lo podría llegar a pensar? ¿Sería capaz de hacer eso? Ay, no, que se vaya para adentro vuelta. No. Mucho cansancio. No, seguimos mañana. ¿Haría eso? No se puede. La obra completa de la paciencia es hacer que pase todo el proceso, usted mantenerse en esa posición, seguir creciendo aunque no vea, seguir avanzando aunque no sienta, saber que Dios va a hacer. Crea, nosotros nos hemos formado, nos hemos equivocado muchos años en la iglesia porque nos hemos formado con lo que sentimos de Dios. Entonces, si no siento, Dios no está, si no tiemblo, Dios no está, si no lloro, Dios no está, si no me caigo, según la época, según la moda. Si se cae, si se ríe, si baila, si santa, si da vuelta. Me dijo una pareja, un matrimonio que conversé la semana pasada, yo pensé que estaba en pecado porque no danzaba. Digo, Sí, porque en la iglesia todos empezaban a
a dar vueltas. Todos empezaban a danzar cuando los tomaba el Espíritu y a mí no me pasaba. Entonces dije, Dios no me quiere, estoy en pecado. Cualquier cosa. Usted tiene que afirmarse en la palabra de Dios y en que Dios es Dios, en que su consejo permanece. Y termina el versículo 9 diciendo, me encanta cómo lo dice, me lo imagino a Dios diciéndolo. Y hago, uno no se debe guiar por las emociones, uno se debe guiar por la firmeza. ¿Las emociones son buenas? Obvio que sí. ¿Sentir es espectacular? Claro que sí. Pero lo que a mí me sostiene no es lo que sentí un día, porque otro día no lo siento y chau. A mí me sostiene lo que Dios dice, lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. Y déjame terminar la última frase que la tenía en la punta de la lengua así. Que dice, Dios dice, yo hago lo que quiero. Me encanta, parece que lo estuviera viendo a Dios diciendo, me importa un rabanito lo demás. Digan, hagan, pongan, saquen, yo hago lo que quiero. Por eso usted tiene que estar cerca de Dios, creer en Dios, creerle a Dios, adorarlo a Él, buscarlo a Él, estar cerca del ganador. Se tiene que acomodar con Dios. Y Dios hace lo que quiere y su vida va a ser bendecida. Póngase en pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.